Entonces hablamos de que Moisés escribía en piedras y tablas, hablamos de papiros y pergaminos de Pablo y los apóstoles, un recordatorio rápido, ¿no? Los idiomas que se hablaron, y nuestra hermana Raquelito nos trajo a luz hebreos, Arameo, hebreo, hebreo. arameo y griego correctamente, y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, habló arameo, aunque el griego era el más popular en ese tiempo. Este era el idioma que originalmente Hausina Otiaboy estaba hablando Jesús, Kuma Bezrati el Padre Nuestro. Shambreni Meresha Tashatamino Ya lo escuchamos la anterior semana. ¿En qué idioma se escribieron los 10 mandamientos? Dijimos que en el hebreo antiguo, decálogo. Y pues son para la tradición judía son los 10 primeras letras. No precisamente fueron palabras, pero fueron letras, las 10. Ya vimos la mano de Dios como las tablas, y escribió 2 veces, una que fue rota con Moisés cuando vio que el pueblo estaba rebelde, y la otra obviamente después cuando la volvió a escribir. Dios mismo con su mano poderosa. ¿Cómo se lee la Biblia en hebreo? De abajo arriba, nomás esto es una ilustración, y de a la derecha a la izquierda, ya lo leímos un poquito. En el griego es igual que nosotros, solamente que no tiene espacios, comas, ni acentos, ni nada. ¿Quién y cuándo imprimió la Biblia? A ver si se acuerdan. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién imprimió la Biblia? ¿Alguien? ¿Alguien que tenga una buena memoria? Empieza con G. La Gutenberg, hermana Raquel, hermana Raquel, Rebeca. ándale, memoria. Anda. Eh, Johannes Memoria Gutenberg. Que está se muy sepan, mal. Gutenberg, esa pregunta es típica. ¿Quién imprimió la primera Biblia? Le van a Jonah, preguntar en cualquier esgrima bíblico, cualquier reuniones que hacen Gutenberg, obviamente. Y él fue Gutenberg. Esta es su máquina. Reina Valera. Pocas, muy pocas. ¿Mande, hermano? ¿Alguien habló? Bueno, muy pocas Biblias. A la actualidad, de esas 1,400 impresiones, quedan escasamente 49, y una de ellas está en Londres. Ahí la tienen. Esta es la Biblia original, la primera, una de las primeras impresas de las 1,000 y pico que se hicieron. Todavía pueden ir a Inglaterra, si quieren, a verla, y ahí va a estar. Anyway, vamos a ver la siguiente. ¿Cuál es la Biblia más popular y gratuita en línea? Esto es bien común preguntar porque eh, honestamente he visto muchos hermanos que no traen su Biblia a la iglesia. De hecho, a nuestra misma iglesia CRC en español, muchos nuevos no traen Biblia, pero la pregunta va a ser, y por eso mismo estamos grabando esto para en un futuro pues compartir con las personas nuevas. ¿Cuál es la Biblia más popular y gratuita en la línea? O sea que tú puedes online, en línea, en el internet, puedes tú tener tu Biblia y no traer tu Biblia física, sino tener pues la digital, ¿no? Y entonces es gratis la Biblia, obviamente, y está disponible. Simplemente tienes que meterte a una aplicación, es gratuita, y la más popular sigue siendo la Reina reina. Valera. Hemos hablado de la Reina Valera, de Casiodoro de Reina y el señor Valera. Entonces, esta es la aplicación más, digamos, popular que puedes agarrar. Tú te metes a tu celular, aplicaciones, y buscas Santa Biblia Reina, es la Reina Valera de 1960. Entonces, la tienes a la mano, ¿eh? Así que si tú no llevas Biblia, o si no tenemos Biblia, puedes agarrar directamente la que tiene tu celular. Y pues usemos la Biblia en la No iglesia. hay excusa. ¿Perdón? Que no hay excusa. No hay Las más, excusa, correcto. Esa es la las más idea. Que populares serían la Reina Valera, hermano, y la nueva cuando versión, ¿no? Internacional. Esas serían las dos. esta es muy buena, y de hecho ahorita vamos a hablar sobre ella. Bueno, Ok. entonces la Reina Valera, 1960, 2 años antes de que yo naciera, por cierto. 1960, esa es se ha quedado ahí. Ha habido muchísimas, pero si tú vas a muchas iglesias, vas a encontrar que todos usan esta. O sea, Biblia Reina Valera de 1960, la mayoría de las iglesias evangélicas Una, del mundo. una pregunta. Mande. Las primeras Biblias que se hicieron
¿Fueron católicas o Bueno, protestantes? sí, desde ya fue católica y vamos a ver justamente en unos minutos más acerca de eso. Vamos a ir paso a paso, pero por pronto esta es una versión bíblica evangélica. Ahora vamos a ver. Eso es lo que preguntó ahorita nuestro hermano Ezequiel. ¿Qué significan las versiones bíblicas? Si tú tienes poco tiempo, vas a escuchar esto. El pastor va a decir, a ver, busquen alguna otra versión. King James también es muy buena, tío, porque hay como la King James. Ándale, en También se me inglés. hace que es buena, porque yo escucho un pastor que hace mucha referencia en esa, porque De como hecho, que es digo así más porque, apegado. Ajá. exacto, Raquelita allá en Iowa van ahorita a una iglesia americana y me imagino por eso también. King James es la equivalente a la Reina Valera. De hecho, es casi muy similar, muy similar. La King James, el King James, que sería el Rey Santiago, algo así, el Rey James. Bueno, la cosa es que vamos a hablar de las versiones bíblicas. Versiones bíblicas es simplemente, ¿qué son las versiones bíblicas? ¿Alguien tiene alguna idea? Generalmente los pastores van a decir eso. ¿Qué versión están viendo? ¿Tiene alguien puede decirme algo en otra versión bíblica? Esto es bien esencial, bien sencillo. Pero, ¿qué es una versión bíblica? ¿Alguien tiene una idea? Como interpretan, o sea, como van interpretando las Interpretación. palabras, las interpretaciones de lo que al original, que como lo que se escribió en griego, cómo las van interpretando. Sí cambian mucho las palabras en muchas versiones, tío. Exacto. Versión bíblica en sí es, como vamos a ver acá, permítame. Ah, espérenme, se me está haciendo muy grande. Ok. Es traducción. Versión bíblica es traducción bíblica, simplemente. O sea, hay muchas versiones bíblicas, muchas traducciones del original. Es meterme muy adentro, pero de los originales, eso es prácticamente. Cuando escuches qué es una versión bíblica, el pastor diga, ¿qué versión bíblica están usando? O alguien puede haber otra versión. Es qué tipo de traducción bíblica se está usando. O sea, que esto es bien básico, eh, primario, pero aquí tenemos la lista de los más populares versiones de lo que habló nuestra hermana pastora. La que tienen ahí en la lista, como pueden ver, la que está en azul es la Reina Valera de 1960. Generalmente le llaman RDR 1960. Pero hay otras versiones, hay muchísimas. Es más, de aquí puse unas cuantas, pero hay más. Pero las versiones, quiere decir que cada una de estas, la Biblia de las Américas, Biblia de Jubileo, Dios habla hoy, la palabra de España, fíjense, Reina Valera actualizada, la Reina Valera, aquí hay una bien curiosa que es la última, lo voy a agrandar. Reina Valera antigua, era antigua a la que estamos usando actualmente, la Reina Valera 1960. RBA. Entonces, lo que quiero decir aquí es que simplemente hay muchísimas versiones, no te extrañes de eso, ¿ok? En esencia, todas dicen lo mismo, hablando de las Biblias evangélicas, todas dicen lo mismo. Ahora, la pregunta surge, ¿cuál es la diferencia entre las diferentes versiones bíblicas? ¿Cuál es la diferencia? La traducción, Como son traducciones, exactamente. La traducción es mínima en sí la diferencia. El sí. contenido, o sea, en otras palabras, la esencia de lo que se escribe es lo mismo. Son Así, De, muchos de hecho, tipos. así. hermano, perdón, amor, de hecho les quiero compartir que hay una Biblia que se llama Biblia interlineal, que te da la definición, pero en griego, o sea, del español al griego. En esa Biblia nos la están enseñando a usar en el instituto y de Exacto, verdad que es como para estudiar más profundo, porque muchas veces, a veces una palabra en la Biblia, es traducida y en el griego dice otra cosa, en el exacto. original. Entonces se llama Biblia interlineal, Interlineal. logos. Desde ya Ujú. Sí, cuando nosotros estuvimos en el seminario con mi esposa, o nos daban griego y latín. así es. Pues Estábamos, no lo usamos mucho, honestamente. Eso para los que quieren entrar bien profundamente y perdón, analizar hermano, ¿qué palabra por versículo? palabra. Perdón, hermano, ¿qué versículo estábamos leyendo, amor? Donde dice que este hombre fue Pablo,
Sí, Felipe, si no me Felipe, recuerdo, del Oh, eunuco, en Hechos, hecho sí. cuando ahí, ¿verdad? fue Sí, cuando arrebatado. mucha gente piensa que fue traspuesto como tipo, ah, Como, el, como ajá, cuando este hombre que se lo lleva el Señor, que no muere, Elías. no, ajá, como no, Ajá. que Elías. Ah, cambió. Enoc y Elías. Exacto. Pero esto, hermano Rory, qué bien que lo dice, las traducciones o las versiones son las traducciones, y así como vamos, estaba yo, para un pequeño paréntesis, viendo los jóvenes de hoy en día, y en el inglés parece como un meme que vi, y estaba hablando con algunos jóvenes, donde antes preguntaban en inglés, por ejemplo, how are you? Y después con los años, ya nomás dicen who. O sea, How you doing? las How you doing? décadas y los jóvenes ya con los simbolismos hoy en día abrevian todo. Entonces, las versiones tratan de actualizarse a lo actual A la para que época. las Exacto. generaciones nuevas lo puedan entender y comprender, porque así como vamos la evolución o más en la era digital, los jóvenes ya casi, si ustedes ven sus textos, muchas cosas son abreviadas que solamente ellos entienden y muchos usan memes, ya ni siquiera usan palabras. Exactamente. Pues vamos a hablar acerca de eso en unos segundos más. Ah, por cierto, ahí tengo ahí una. Miren, este es un ejemplo casi que lo que dijo el pastor, nuestro hermano pastor. Versiones. Miren, la versión digo, el versículo de Romanos 1:24, fíjense, en la Biblia que usamos en la iglesia, ¿no? CRC, en todo lado, la típica Reina Valera 1960 dice, Dios entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Cuando yo empecé hace muchos años atrás, cuando empecé en el Evangelio, o sea, cuando empecé a conocer la Biblia y demás, tú lees esto y que dices, ¿qué es esto? ¿Qué significa que entregó la inmundicia? Eso no es muy común usarlo. Y a la concupiscencia, y Dios mío, eso para mí era difícil, pues obviamente tienes que buscar a alguien que te traduzca. Entonces, pues, estoy hablando de la Biblia que usamos actualmente. Esto es directamente de Romanos 1:24. Pero si se fijan, la Reina Valera de 1995, 30 años después, ya lo menciona de esta manera. Los entregó Dios a la inmundicia, todavía está la palabra inmundicia, en los apetitos de sus corazones, o sea, apetitos, concupiscencia, de acuerdo a la traducción esta, obviamente. O sea que, si se fijan como las versiones dicen lo mismo, son en esencia lo mismo, pero al paso de los años, como acaba de decir nuestro hermano pastor Horacio, van cambiando en base a lo que en la actualidad se habla. De hecho, en 1979, otra versión, ya no de las Reinas Valeras, que es una línea, ¿no? Pero esta es nueva versión internacional que nuestra pastora mencionó, de 1979, dice, Dios los entregó a los malos deseos, ya no dice inmundicia, de sus corazones que conducen a la impureza sexual. Ujú. Prácticamente aquí ya casi te describe con detalle lo que dijo la Reina Valera, pero muchísimo más entendible. Y obviamente la traducción que a mí más me encanta y yo la leo cuando quiero, como digamos, descansar de las palabras difíciles y entrar, digamos, en el espíritu a ver realmente lo que dice y tratar de que el Espíritu Santo me hable en forma muy amigable. Uso la nueva traducción viviente, NTV, del 2010. Dice, fíjense lo que dice en este mismo versículo. Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaba en su corazón. Esta traducción se ha esmerado en hacerlo mucho más entendible y amigable. O sea, que tú puedas disfrutar la palabra. Eso es lo que es disfrutar la palabra. Así que si tú tienes poquito tiempo en el Evangelio y llegas a este punto de las versiones, simplemente dicen lo mismo, pero obviamente hay versiones más sencillas, más amigables, más entendibles. Eso es sobre las versiones, ¿no? Ahora la pregunta surge acá. ¿Cuál es la versión bíblica más entretenida? Pues ya casi le respondí. ¿Cuál es la versión bíblica más entretenida? Bueno, hay varias en sí. Voy a mostrar acá. De esa misma lista que tenemos, obviamente la que tiene en rojo abajo
No sé si la llegan a ver, bebé. La de abajo es la más difícil. Esa está hasta más difícil que la que usamos. La Reina Valera antigua es mucho más difícil que la 60. Tiene las palabras vosotros, vois, vais a comer, digamos, o palabras muy españolas, de España, obviamente, ¿no? Típicos de España. Entonces es más difícil de entender. Las de color verde son las más amigables, definitivamente. Reina Valera contemporánea, Palabra de Dios para hoy, Nueva Versión Internacional, que les dije que es la que más, la que a mí me encanta, y la Nueva Traducción Viviente, que es la mejor de todas, en mi opinión. También tenemos Reina Valera Contemporánea y Reina Valera del 1995. O sea, hay niveles. Voy a No, pues complicar un poquito más esto para que entiendan cosas que surgen estas preguntas. ¿Dónde puedo leer todas las versiones bíblicas en línea? O sea, a medida que tú vas entrando en el Evangelio, te vas convirtiendo en un líder, te vas convirtiendo en un maestro, maestra de escuela dominical. En ocasiones te toca ministrar o aconsejar a otras personas. Tienes que saber estos detalles, no solamente sobre las versiones, de dónde encontrarlas para ayudar a las demás personas. ¿Dónde encuentras todas las versiones bíblicas en línea, online? Y la respuesta es justamente acá. Esto lo pueden grabar, copiar o acordarse. Bible Gateway. Bible Gateway no está haciendo propaganda de esto, obviamente es algo privado, pero sí es muy eficiente y todos los pastores que conozco lo revisan, lo miran, lo usan, lo utilizan. Así que Bible Gateway es muy útil porque encuentras todas las versiones bíblicas habidas y por haber, no solamente en español, pero en todos los idiomas. Y tiene muchísimos otros cosas que pueden ayudarte a entender la Biblia. Por ejemplo, si es tu celular, la encuentras ahí, Bible Gateway. En tu aplicación, en la A, donde buscas aplicaciones, escribes Bible Gateway y te metes acá y lo guardas en tu celular. Así tan sencillo es. Entonces ya tienes la Biblia en tu mano y todas las versiones. ¿Qué diferencia? Esta pregunta sí es muy importante. Quiero hacer énfasis. ¿Qué diferencia hay entre la Biblia evangélica de los cristianos evangélicos y la Iglesia Católica? O sea, ¿qué diferencia hay entre las dos Biblias? Saben que esta pregunta me la han hecho muchísimas veces durante mi tiempo de ministerio. Seguido, cuando vamos a familias nuevas que están empezando en el Señor y los ministramos, les aconsejamos, típicamente nos dicen, oh, tiene una Biblia. ¿Y esa Biblia es católica o evangélica? También te preguntan, ¿qué diferencia entre las dos? Yo tengo una Biblia católica, ¿puedo usar esa? Porque tú le dices, por favor, empieza a leer los Salmos o empieza a leer el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan. Y te va a decir, hoy tengo una Biblia, así una Biblia grandota en el living room, que casi nunca la usan, pero dicen, ¿puedo usar esa Biblia? Te preguntan, ¿es la misma o tengo que comprar una Biblia evangélica? Entonces, de eso se trata eso. ¿Qué diferencia hay entre estas dos Biblias, católica y evangélica? el Ah, número del libro, Oh, ¿no? los hay- libros Yo apócrifos. nunca he visto una, tío, porque pues yo desde que nací tengo uso de pues yo- razón que mi familia, creo que tienen pictures, los de ellos la tienen mayoría pues, tienen fotografías, ¿no? fotos antiguas y ahí vamos para eso, ahí vamos, les explico. Pero más que nada son la Ok, cantidad de la libros, ¿no? Biblia, hay También dos la cantidad. aspectos, ¿no? El contenido y los libros. La Biblia evangélica es la nuestra, es esta, para que tengan una idea. Típicas preguntas evangélicas es, ¿cuántos libros tiene nuestra Biblia? Sí. Apréndaselo porque van a salir en tus años de evangélico, A en ver, los ¿cuántos? reuniones 66. preguntas, 66 libros por todo. Del Antiguo Testamento tenemos 39, como dice ahí abajo, y 27 libros del Nuevo Testamento, ¿ok? Nomás una cosa rápida antes de pasar a la católica. Fíjense que hay diferentes grupos de libros. En el Antiguo Testamento está el Pentateuco, que por cierto, empezamos desde la próxima semana a hablar sobre eso. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hay los libros históricos, José, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Hay los libros interesantes, poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Son
poemas, Romántico. considerados así, ¿no? Esta es clasificación judía, ¿eh? Eso está desde la Torá. Desde antes ellos tenían esta clasificación. Profetas mayores, no que son mayores de edad, pero son porque escribieron más cantidad de profecías. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Profetas menores son libros igualmente importantes que los mayores, pero son en menos cantidad de versículos que han tenido. Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y el último, Malaquías del Antiguo Testamento. De los Nuevo Testamento tenemos los evangelios, que pues obviamente seguido los leemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que llaman la iglesia, también llaman, otros llaman históricos de la iglesia, hechos de los apóstoles. También está el grupo de las cartas de Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteos, Tito y Filemón. Y luego vienen las famosas epístolas, que son Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Juan, Judas. Y el último, Profecía, Apocalipsis. Ahora, o sea, esto es lo clásico que nosotros vemos cada vez, pero la pregunta surge, ¿qué diferencia hay con la Iglesia Católica? Esta es la diferencia. La iglesia, la Biblia, que es la más común de Jerusalén, católica, tiene 39 libros del Antiguo Testamento, igual que la nuestra, 27 libros del Nuevo Testamento, igual que la nuestra, pero tienen 7 libros adicionales que se llaman deuterocanónicos. Estos son los famosos libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos lo mencionan los católicos y nosotros, los cristianos evangélicos, le mencionamos apócrifos. Acuérdense de esas palabras porque pues, puede que surja en tu cultura bíblica, cristiana, evangélica, apócrifos, los libros apócrifos. Entonces, la única diferencia en estos libros hay el libro de Baruch, Eclesiástico, Judith, Tobías, Macabeos y Sabiduría. Yo sé, le suena raro, porque obviamente yo cuando empecé a leer esto, se me hizo muy raro hace años atrás. Son libros históricos en su mayoría. Son libros que no son considerados, tanto con la Iglesia Católica como la Iglesia Cristiana, no son considerados inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De la inspiración. Amén. Cuando el Espíritu Santo te inspira, no nos inspira a nosotros, le inspiró a los autores de entonces, todos los autores de la Biblia, de los 66 libros, y a nosotros nos revela, pero esa inspiración estos son personas eruditas que han estudiado y saben con detalle, pueden identificar no solamente por el Espíritu Santo, pero lo que dice cada versículo de estos libros y han sido considerados que no son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia Católica, la Biblia Católica, para ser exacto, tiene estos libros. Entonces, cuando una persona que tú estás ayudando, tú estás ministrando y te dice, oiga, pero mi Biblia no tiene, no, es diferente, sí es algo diferente. Tiene unos 7 libros, son 7 libros que no están en nuestra Biblia y son simplemente considerados no inspirados. Básicamente son libros históricos. Pueden leerlo y es como leer cualquier otro libro, por ejemplo, el Principito o el otro, no, el Principito, para decirle, el Peregrino. ¿Se han leído el libro del Peregrino? La Peregrina, también hay libros que no son obviamente de la Biblia, pero son muy útiles. Estos simplemente hablan sobre la historia de los macabeos que han peleado contra el gobierno romano. Entonces, hablan sobre sabiduría, son palabras muy interesantes, sabias, pero no inspiradas por el Espíritu Santo. Judith, Baruch y Eclesiástico y Tobías son simplemente libros que hablan cosas. Muchas de esas cosas no precisamente van con el canon. El canon simplemente es lo que hace que estas Biblias, hace que estos libros, los que están en nuestra Biblia, sean considerados inspirados. Entonces, esa es la gran diferencia. Esta es la Biblia evangélica nuestra, esta es la Biblia de la Biblia católica, para que se acuerden. Con que sepan apócrifos, esa es la única cosa. Son 7 libros apócrifos o deuterocanónicos que no están en nuestra Biblia. A continuación tenemos, ¿qué diferencia hay en el contenido de la Biblia evangélica y católica? Esa es otra pregunta que generalmente nos hacemos. ¿Qué diferencia hay entre las dos Biblias? En realidad,
No hay diferencia. Por lo menos en los libros que coincidimos, ¿no? Que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es idéntico. Es prácticamente igual. Pasa lo mismo que las versiones. Son traducciones hechas por, obviamente, sacerdotes o eruditos católicos, pero en esencia dicen lo mismo. Un ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo. Esto es Éxodo 24:5 de la Iglesia Evangélica en la Reina Valera de 1960, en el versículo 4, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, vamos a leer la Biblia, la Biblia católica. La Biblia de Jerusalén dice, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les harás culto, porque yo, Yahvé, para ellos se lo traducen de esa manera, yo, tu Dios, soy un Dios celoso. O sea que, si se fijan, es idéntica en sí, en la esencia están diciendo lo mismo prácticamente, las dos. Simplemente esa aclaración para que puedas tú, en último caso, ayudar a una persona que está entrando en el Evangelio y apenas está empezando los primeros pasos de la vida cristiana. ¿Dónde? Esta es una pregunta que me hicieron atrás, por eso lo traje acá. Porque esto me preguntaron y yo para entonces estaba empezando los primeros años y no supe responder, para serle sincero. Años atrás, dijo un señor, me dijo, a ver, usted que es evangélico y tiene su Biblia, ¿dónde en su Biblia dice sobre el ángel Rafael? Mm. Porque sabemos que nosotros leemos cada rato y hablamos sobre el ángel Miguel y el arcángel Gabriel. Miguel y Gabriel. Pero aquí me trajeron el Rafael. ¿Y de dónde salió eso? Bueno, simplemente es cultura bíblica. Eso no está dentro de la Biblia inspirada por Dios, de la que hemos visto. No está. Está dentro de los apócrifos. O sea, para que tú le digas, sí, eso sí está en la iglesia, en la Biblia que usted tiene, en la católica. Está en el libro de Tobías. Tobías, ahí lo tienen, Tobías. Entonces, ahí está justamente, habla sobre eso. Y no hay otros libros que son deuterocanónicos o apócrifos, como el libro de Enoch, que un día vamos a leer sobre él. Es muy interesante, pero también no es considerado inspirado por el Espíritu Santo. Tiene muchísima información y te ayuda este libro de Enoch a entender cosas que hablan el Antiguo Testamento, sobre todo el Génesis. Muchísimas cosas, pero no precisamente simplemente es una información que no precisamente te va a guiar a la verdad como el Espíritu Santo lo haría a través de la palabra ya dentro del canon. Ahora, Tobías, les voy a leer nomás para que vean. Sobre el ángel Rafael. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor y tienen entrada a su gloriosa presencia en el libro de Tobías. No se fijan ya por qué no lo han puesto dentro del canon nuestro ni de los que están inspirados en la Biblia católica. Entonces dice Enoch, entonces Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron desde lo alto del cielo y vieron la sangre esparcida en abundancia sobre la tierra y toda la justicia cometida sobre la tierra. Ahora alguien me ha preguntado, oiga, ¿y puede leer uno los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos? Sí, sí es como leer un libro de historia, prácticamente, eso no hay problema. De hecho, en todos los que están en el seminario, así como nuestra hermana pastora, lo más probable es que le hagan leer libros deuterocanónicos y apócrifos, que simplemente son, pues, guía y una instrucción histórica de las cosas que suceden. Bueno, casi ya estamos culminando esto. ¿Dónde se menciona en la... Ah, esta es otra pregunta. Ayúdate que te ayudaré. Esa pregunta comúnmente te la van a hacer y de hecho a mí me la hizo mi madre. ¿Dónde está en la Biblia? Ayúdate que te ayudaré. O es más, ellos te traen ese versículo. Ayúdate que te ayudaré. Dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Entonces, eso es muy común y esto tampoco no está dentro de los libros inspirados por Dios, pero sí está
lo que los sacerdotes católicos dicen que sí está en el eclesiástico. Eclesiástico es este. Está en el segundo de los apócrifos de rojo, ahí se lo pueden ver. Baruch eclesiástico, ahí está. Ayúdate que te ayudaré. Pero lo menciona en diferentes versiones. Aquí en esta versión dice, si corrigen su conducta y ponen su confianza en Dios, Él les brindará su ayuda. Ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces, nomás respuesta para alguien que te pregunte, ¿dónde está en la Biblia, ayúdate, que te ayudaré? Simplemente no está en la Biblia inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, pero está en los libros apócrifos, que son 7 en Eclesiastés. Entonces, esa es otra muy buena respuesta que tenemos para las personas que nos van a... Y hermanos, les voy a decir una cosa, hermana, Raquelito, hermano Ezequiel, ¿les van a preguntar? Porque eso pasa. Va a surgir esas preguntas y nosotros vamos a estar listos para eso. ¿Dónde puedo oír la Biblia en línea? Es otra pregunta y de las personas que vienen. Muchas veces dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, puedes escuchar la Biblia fácilmente en YouTube. En YouTube, esto es un arma muy poderosa, muy buena. Yo cuando en ocasiones tu fe está un poquito menguando, a veces te sientes un poquito bajito en energía espiritual, por decirlo así, o tu fe está un poquito más flojita, lo que tienes que hacer es simplemente pon el YouTube, ahí lo tienen, y busquen la Biblia, una recomendación dramatizada. Eso es algo hermosísimo que yo a todo el mundo le recomiendo. Por ejemplo, en este caso, Génesis dramatizada. Entonces es lo mismo, pero te vienen con sonidos, música, y te vienen sonidos de los animales y todo eso. Un ejemplo acá. Después, el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Entonces, Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. un poquito más. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. ¡Al fin! Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea que es muy ilustrativo, definitivamente. Cuando quieras, digamos, tener más palabra en ti, ve a la YouTube, obviamente, la Biblia dramatizada, y obviamente va a ser muy, muy amigable. De hecho, la traducción es la traducción viviente, la que más me gusta, nueva traducción viviente. O sea que vale la pena hacerlo, hermanos. Casi ya con eso estamos culminando. Déjenme ver a ver qué algo pasó acá. Un momentito.